Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a leer ahí los versículos 14 al 20. Romanos 7, versículos 14 al 20. La palabra de Dios dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hasta ahí vamos a dejar la lectura en esta mañana. Yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes si conocen los carruseles, el carrusel, lo dicen el carrusel de caballitos, el tío Vivo, en las ferias, es muy conocido, ¿verdad? Y ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras en un carrusel del pecado y no podías encontrar la manera de salir a pesar de que querías salirte de eso? Y en ese sentido, pues no es un carrusel divertido, sino un carrusel miserable. Estás odiando dar vueltas y vueltas, pero no sabes cómo quitarte ese pecado que te preocupa. Eso es lo que Pablo está describiendo precisamente en estos versículos sobre su experiencia espiritual. Odia lo que hace, pero no puede dejar de hacerlo. Él sabe que Dios dio la ley, que la ley es espiritual, que es justa, que es buena, que es la cosa justa que debe hacer. Pero el problema es que no puede hacerlo. Él no tiene el poder para salir de este carrusel del pecado. El problema que enfrentamos a tratar de entender a Pablo, como lo explicamos la semana pasada, es que es difícil de saber si está hablando aquí de su experiencia antes de la salvación o si está hablando de su experiencia como un creyente en Cristo después de ser salvo. Algunas de las declaraciones aquí parecen como si fuera un incrédulo, pero otras declaraciones como si fuera un creyente. Y si se refiere a su experiencia como creyente, ¿cómo cuadran estas palabras que hemos leído de ser esclavo del pecado con lo que vimos anteriormente en el capítulo 6 acerca de ser libertado del pecado? Y yo tengo entendido que Pablo está describiendo aquí su experiencia como un creyente inmaduro, antes de llegar a comprender que ya no estaba bajo la ley y que podía experimentar una victoria constante sobre el pecado, confiando en el poder del Espíritu Santo que moraba en él. Y yo sostengo este punto de vista porque Pablo hace aquí algunas declaraciones que no podría nunca jamás hacer un incrédulo. Él dice que ama la ley
y quiere guardarla en su corazón. Pero también dice que odia su propio pecado. Eso jamás lo diría un incrédulo que odia su pecado. Él le gusta estar en su pecado, no quiere venir a Cristo porque le gusta hacer lo que él quiere. Entonces, este tipo de expresiones no están en el corazón de un incrédulo. Pero también hace algunas declaraciones que un creyente maduro en Cristo tampoco podría hacer. No está describiendo una lucha constante contra el pecado que todos los creyentes experimentamos, sino más bien está describiendo una experiencia de derrota constante, una y otra derrota, siempre está pasando eso. Habitualmente odiaba o practicaba ese mal que él odiaba, y esto no cuadra con una persona que ya está viviendo por el Espíritu, caminando por el Espíritu y así no satisfaciendo los deseos de la carne. Tampoco se alinea con Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 9, que los nacidos de Dios no practican el pecado. Entonces es razonable suponer que después de la conversión de Pablo, no entendió él instantáneamente su nueva posición que él tenía ya en Cristo, de estar muerto a la ley y unido al Señor Jesucristo, o tampoco entendía cómo caminar diariamente en el poder y dependiendo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que creo que él está describiendo su propia experiencia frustrante como nuevo creyente antes de aprender estas verdades. Y también, como lo dijimos anteriormente, el punto principal de Pablo en este contexto es mostrar que la ley es santa, justa y buena, pero también mostrar que esa misma ley no puede librarnos del poder del pecado en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está tratando de mostrar en estos capítulos, en estos versículos. Y también, como lo explicamos la semana pasada, yo estoy de acuerdo en que la vida de cada creyente nunca está libre de luchas. Siempre es una lucha. Y Pablo lo está describiendo aquí. Tenemos que luchar contra el pecado que mora en nosotros mientras vivamos. Pero Pablo no simplemente está describiendo una lucha aquí, sino está hablando de una vida de derrota por el pecado una y otra vez. No solo está describiendo una batalla en curso, sino una batalla perdida en curso. Entonces sostengo que esta no es la vida cristiana normal de un creyente maduro en Cristo. A medida que crecemos para comprender y vivir a la luz de nuestra nueva identidad con Cristo, a medida que aprendemos a caminar en el poder del Espíritu Santo, entonces podemos tener una vida de victoria constante sobre el pecado. Ahora, nunca estaremos sin pecado, pero lo que yo quiero es que sepan que una vez yendo hacia la madurez, pecaremos menos y menos y menos cada día, porque estamos aprendiendo a que estamos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Pero también a medida que crecemos hacia la madurez, vamos a llegar a ver más y más que somos corruptos internamente. Y lo vamos a ver cada día de nuestra vida. Entre más crecemos, más vemos la corrupción que hay en nosotros y vemos más y más
la santidad de Dios. Entonces, lamentamos nuestra propensión hacia el pecado y anhelamos nuestros nuevos cuerpos en la resurrección. Pero no cederemos a nuestros deseos pecaminosos tan a menudo como pasaba cuando éramos creyentes inmaduros. Así que ese es el enfoque en estos versículos. Varios comentaristas piensan que estos versículos son una estructura cíclica y que estos versículos comienzan con un hecho, luego siguen con una prueba y luego siguen con la conclusión de ese mismo hecho. Fíjense bien, estamos leyendo el capítulo 7, versículo 14. El hecho es porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ese es un hecho. Y la prueba está en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Y la conclusión está en el versículo 17, de manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay otro ciclo, versículo 18, ahí está el hecho. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Ese es un hecho. La prueba, al final del versículo 18, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y la conclusión está en el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, otro ciclo. Versículo 21, ahí está el hecho. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Ese es el hecho. La prueba es el versículo 22 y 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo. Y la conclusión, versículo 25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, estos ciclos, el segundo, el tercero, se repiten de muchas maneras, repiten el primer ciclo y está hablando de un ciclo tras otro ciclo y está describiendo la experiencia de Pablo aquí como si estuviera en ese carrusel que hablamos al principio, un carrusel del pecado, dando vueltas, vueltas y vueltas sin poder salirse de allí. Quiere parar, pero no puede. Está haciendo lo mismo una y otra vez, a pesar de sus buenas intenciones en el sentido contrario. Entonces, el sentimiento general aquí es de impotencia. Sabe que está haciendo el mal y sabe que quiere agradar a Dios, pero no puede hacerlo. El pecado toma la delantera una y otra vez. Entonces, vamos a ver estos ciclos que nos enseñan precisamente aquí, que después del nuevo nacimiento, los creyentes inmaduros, otra vez, los creyentes inmaduros después del nuevo nacimiento, a medida experimentan un ciclo constante de derrotas por el pecado. ¿Por qué? Porque ceden a la vieja naturaleza, están cediendo a ella. No estoy diciendo aquí que una vez que entiendas las verdades de Romanos 8, así que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, una vez que entiendas eso, no vas a sufrir episodios de ser derrotado por el pecado. Romanos 8 no te impulsa a una vida espiritual sin ningún esfuerzo, a una vida espiritual sin luchas. La vida cristiana es una batalla continua
y hay reveses. Y en la vida cristiana también a veces fracasos abrumadores. Pero yo sostengo que Romanos 7, con su derrota continua, está describiendo o retratando aquí a un creyente inmaduro, mientras que al pasar a Romanos 8 nos da la clave para una vida de victoria consistente. Y esto significa que si Romanos 7 describe tu vida en este momento más de lo que lo describe Romanos 8, entonces hay esperanza. Pablo estuvo una vez donde tú estás y su frustrante experiencia nos enseña tres cosas aquí. La primera cosa de esa frustrante experiencia de Pablo es que nos enseña que cuando Dios te salva, te da una nueva naturaleza, pero no erradica la vieja naturaleza que tienes. Entonces, esa naturaleza vieja está corrompida por el pecado. Dice la Biblia que los que están en Cristo, nueva creación es. El que está en Cristo, nueva creación. La nueva creación es la nueva naturaleza que nos imparte el Espíritu Santo. Pero todavía el creyente tiene la vieja naturaleza. En Romanos, el capítulo 6 y el versículo 6, Pablo está diciendo allí en el 6:6 que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo de pecado sea hecho inoperante a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, miren, a la luz de esto, algunos, como la otra vez estaba yo leyendo lo que decía John MacArthur, y él está enseñando y diciendo, el creyente no tiene dos naturalezas que compiten entre sí, la vieja y la nueva. El hecho es que la naturaleza nueva sigue encarcelada dentro de una carne no redimida. Eso es lo que dice MacArthur, que el creyente no tiene dos naturalezas que compiten entre sí. Pues respeto mucho a John MacArthur, pero no estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Creo que es inútil, creo que es peligroso, porque minimiza el peligro espiritual que reside en cada uno de los creyentes. No sé, no me importa si lo llamas la vieja naturaleza, no me importa si lo dices la carne o el pecado que mora en ti, pero en todo creyente existe una fuerte propensión al pecado. Es un hecho. Y ese fuerte propensión al pecado está luchando contra la nueva naturaleza que recibimos en el nuevo nacimiento. Entonces no podemos decir o afirmar lo que John MacArthur dice, que no están en conflicto, porque sí lo están. Entonces, ¿cómo explicamos Romanos 6:6? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea hecho inoperante. Romanos 6:6 está reflejando nuestra nueva posición en Cristo, que debemos considerar esa nueva posición que tenemos en Cristo para afrontar las batallas diariamente contra el pecado. Pablo muchas veces está retratando la tensión que hay entre nuestra nueva posición y nuestra práctica diaria como cristianos.
Dice Colosenses, el capítulo 3, versículo 9, dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Pero si ustedes leen el pasaje paralelo, o sea, estamos viendo Colosenses, el capítulo 3, y vemos ese mismo pasaje paralelo en Efesios 4:22, y Efesios 4:22 nos manda despojarnos del viejo hombre. Colosenses nos dice, ya han, o sea, habiendo ustedes despojado, habiéndose despojado del viejo hombre, y luego Efesios nos dice, despójense del viejo hombre. Entonces ahí tenemos algo que nos está hablando, y nos está hablando la diferencia entre nuestra posición en Cristo y nuestra práctica diaria en nuestra vida. Si ya nos hemos despojado de lo viejo y nos hemos puesto lo nuevo, ¿por qué nos manda otra vez que nos despojemos de lo viejo? Entonces, eso es lo que pasa. Posicionalmente es verdad, pero en la práctica tengo que contarlo como verdad para poder afrontar la vida diaria y vivir a la luz de ello. Entonces, es la misma tensión aquí en Romanos 6, que enfatiza que hemos muerto con Cristo, Romanos 6, pero Romanos 8:13 nos manda a hacer morir las obras de la carne. Si ya hemos muerto con Cristo, entonces ¿por qué se nos manda a hacer morir las obras de la carne? Hemos muerto con Cristo en nuestra posición, pero en nuestra práctica tenemos que hacer morir las obras de la carne. O en Colosenses capítulo 3, Pablo nos dice que hemos muerto juntamente con Cristo, pero después en el versículo 5 nos manda a hacer morir lo terrenal en nuestros miembros con respecto a varios pecados. Entonces, estamos muertos, necesitamos vivir como muertos al pecado en nuestra práctica. Estamos muertos al pecado en nuestra posición, nuestra práctica, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces, el punto que yo quiero dejar en claro es que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo como Salvador, esa conversión no erradica los fuertes deseos de la carne, ni trabaja para mejorar la carne. Una cosa que tenemos que entender es que la carne no tiene remedio. La carne no se mejora. El viejo hombre no se puede mejorar. Y lo tenemos dentro de nosotros. Esa propensión al pecado existe ahí. Cuando creemos en Cristo, se crea esta nueva naturaleza en nosotros. Somos nacidos de nuevo. Hay algo nuevo en nosotros. Hay una vieja naturaleza, hay una nueva naturaleza. El viejo hombre está corrompido, está viciado, como dice Efesios, conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre no se puede mejorar, no tiene remedio. La carne, la propensión hacia el pecado, no va a mejorar con el tiempo tampoco. Es algo que está allí. El viejo hombre no se puede mejorar. Está corrompido y por eso hay muerte. Pero puede que tú hayas sido creyente durante 50 años
pero aún tienes que despojarte de la carne diariamente. Es por eso que el piadoso George Mueller solía orar cuando ya era él muy anciano. Él le decía: Señor, no permitas que me convierta en un anciano malvado. ¿Y saben por qué? Porque él sabía que en él, es decir, en su carne, nada bueno mora. Pero en segundo lugar, los nuevos creyentes a menudo todavía tienen esa tendencia fuerte hacia el pecado, porque ceden a la vieja naturaleza. Una vez más, hay mucha controversia. Algunos dicen que estos versículos describen a los incrédulos, otros dicen que Pablo está hablando de un creyente maduro, y yo sostengo que está hablando de un creyente inmaduro que todavía está cediendo a su vieja naturaleza. Todavía no ha aprendido a ponerse su nueva identidad en Cristo, a caminar por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da el poder para vencer los deseos de la carne. Nos da el poder para vencer la vieja naturaleza. Miren, yo quisiera que pusieran un poquito de atención en esto, porque ha habido mucha confusión en algunas enseñanzas de que los cristianos pueden dividirse entre cristianos carnales y cristianos espirituales. Eso es la enseñanza que algunos de ustedes pueden tener en su vida, que los cristianos se dividen en cristianos carnales y en cristianos espirituales. Y esta enseñanza se popularizó porque en la Biblia anotada por Scofield así decía: cristianos carnales y cristianos espirituales. Louis Sperry Chafer también lo dijo en su libro El que es espiritual. Hay un folleto que es del campo de la cruzada por Cristo también, que está dividiendo a cristianos en cristianos carnales y cristianos espirituales. Y créanme que eso no es bíblico. No es bíblico. O sea, ellos basan su enseñanza en 1 Corintios, el capítulo 2 y el capítulo 3. La enseñanza es que puede ser un cristiano legítimamente a través de decidir creer en el Señor Jesucristo en tu vida como Salvador, pero aún no le has elegido a Él como Señor. Eso es la enseñanza. Entonces, vives con tu ego en el trono de tu vida. Eso es lo que dicen ellos, hasta que aprendes a ceder ese trono al Espíritu Santo. Y después de eso, rebotas de un lado a otro entre creyente carnal y creyente espiritual, y luego creyente carnal y luego creyente espiritual, dependiendo de quién está en el trono de tu vida, tu ego o el Señor. Pero la Escritura no presenta la opción de aceptar a Cristo como Salvador sin aceptarle como Señor de tu vida. Si aceptas a Cristo como Salvador, Él es Señor de tu vida. Él es tu amo. No puedes decir:
y es que yo soy salvo, pero todavía no rindo mi ser a Dios, a Cristo. No puedes decir, no me rindo a Él como Señor, todavía Él no es Señor de mi vida. Es mi Salvador, pero no es mi Señor. No, la Escritura no lo muestra así. Y no rebotas de un lado a otro entre ser carnal y espiritual, y a veces carnal y a veces espiritual. No, no es así. Y que quede muy claro para los creyentes. Hay una vida, por supuesto, de crecimiento espiritual, involucrada en rendir cada una de nuestras cosas y en nuestra vida a Cristo. Tenemos que rendir toda nuestra vida a Él, ¿sí? Y hay crecimiento en ese tipo de cosas. Pero si no estás buscando obedecer a Cristo en cada área de tu vida, necesitas examinar si realmente eres cristiano. Si no estás dispuesto a rendir cada área de tu vida al Señor, necesitas ir de rodillas porque muy probablemente no has creído en Cristo como Señor y Salvador. Todos los que son nacidos de Dios se esfuerzan por complacer al Señor en todos los sentidos. Entonces, es mejor decir que los cristianos, como todos los seres humanos, crecen a través de varias etapas. La infancia, la juventud y la vida adulta. Eso lo vemos en Primera de Juan, el capítulo 2. Pablo se dirige a los corintios como niños en Cristo que necesitaban leche y no carne porque todavía eran carnales. ¿Por qué les dice carnales? Porque eran niños en Cristo, creyentes inmaduros. Pero no existe tal cosa como alguien que diga, soy cristiano y vivir en la hora del pecado que quiera. Cristo es mi Salvador, pero vivo en, adulterio. No es posible. No puede seguir viviendo en adulterio un creyente en Cristo. No es carnal el decir que el creyente es carnal porque vive en pecado. Eso es mentira. Es carnal porque es un niño en Cristo. Es carnal porque es un creyente inmaduro. No porque viva en la carne y esté pecando continuamente. Entonces, la vida del creyente, así como la vida de los seres humanos, va desde el nuevo nacimiento, el niño en Cristo, llegando a la juventud y siguiendo hacia la madurez. Así como los bebés humanos tienen que aprender a comer primero, a tomar primero leche y después comida sólida, también de ser alimentados, les dan en la boca, hasta que aprenden a alimentarse por ellos mismos, o de ser cargados y luego empezar a gatear y luego caminar y luego correr. Así también lo mismo es espiritualmente. Los creyentes más nuevos generalmente ceden a la vieja naturaleza, la carne, el pecado que mora en nosotros. Ceden más que un creyente maduro. Y la madurez implica aprender a reconocerse que estamos muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús.
Implica aprender por el Espíritu a hacer morir las obras de la carne. Pero esto precisamente es el punto aquí principal, porque no lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Jamás podemos vencer al pecado por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de Dios, del Espíritu Santo que mora en nosotros para vencer al pecado. Entonces, Pablo nos está dando aquí un vistazo de esa batalla perdida contra el pecado cuando era niño en Cristo, lo que él llama ser vendido a la servidumbre o a la esclavitud del pecado. Y esta esclavitud al pecado contrasta completamente con nuestra nueva identidad en Cristo y está creando una intensa batalla interna. Romanos 7, que muchos han concluido que describe a un incrédulo, se encuentra en un marcado contraste con las verdades que ya vimos en Romanos 6. Si no fuera por la lucha interna, verías el comportamiento de Pablo y concluirías que no es un creyente en ese capítulo, en el capítulo 7. Él está en esclavitud del pecado, no obedece la ley de Dios, hace lo contrario. En otras palabras, Pablo sabía que estaba viviendo en desobediencia a Dios, pero internamente esta guerra estaba en su apogeo, porque sabía que su comportamiento no coincidía con lo que Dios pedía de él, con lo que se suponía que debía ser, con lo que desesperadamente quería ser. Esto significa que vivir en continuas derrotas al pecado no significa necesariamente que no eres salvo. Pero si eres salvo, no puedes vivir contento con el pecado. Ese es el punto. Si yo soy salvo y vivo en adulterio, no puedo vivir contento viviendo en adulterio. Tengo que salir de ahí. Y eso se logra mediante el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Si eres salvo, odiarás tu pecado, como lo hace aquí Pablo en el capítulo 7. Lo vas a combatir desesperadamente hasta que puedas obtener la victoria que se logra en el poder del Espíritu. Si tú eres una persona que se complace con tu pecado a pesar de que digas que eres cristiano y te estás complaciendo en el pecado, eso no es una buena señal. Si tú te encoges de hombros ante tu pecado y dices, bueno, es cualquier cosa, no importa, es una cosita, no sé por qué se ponen tan de puntas las personas al decirme todas las cosas, es una cosa pequeña. Si tú te encoges ante el pecado y no odias tu pecado, entonces ve de rodillas al Señor, cree en el Señor Jesucristo, porque no eres salvo. Si no odias tu pecado, no eres salvo. Esta esclavitud al pecado causa una confusión interior, porque entra en conflicto con los deseos de la nueva naturaleza. Y está en la nueva naturaleza, en la vieja naturaleza, lo que quiero hacer no lo hago, pero hago lo que no quiero hacer. Y ahí está Pablo hablando de todo esto. Piense que Jonathan Edwards argumentó enérgicamente en su tratado de afectos religiosos, y él dice, la verdadera religión en gran parte consiste en afectos santos. El que es creyente en Cristo tiene afectos santos. Cuando Dios nos salva, nos da nuevos deseos santos, de santidad, de apartarnos del mal, de acercarnos a Él.
de vivir nuestra vida siempre para Él y para su gloria. Esos son los deseos de un nuevo creyente o de todos los creyentes en Cristo. Así dice Jonathan Edwards, que así que el deseo santo ejercido en anhelos, en hambre, en sed de Dios. A menudo se menciona en las Escrituras como una parte del verdadero creyente. Sed de Dios, santidad. Y vemos eso aquí. Pablo quiere obedecer la ley de Dios, quiere hacer lo correcto, pero está fallando. Confiesa que la ley de Dios es buena, pero él no es capaz de obedecerla. Sus deseos de santidad son evidencia de que Dios ya le impartió una nueva vida. Él quiere la santidad, ansía estar apartado del pecado, pero la incapacidad para hacer lo que Dios requiere está causando una confusión interna. Si sabes que estás desobedeciendo a Dios, pero simplemente te encoges de hombros, otra vez, no has nacido de nuevo. Aquellos nacidos del Espíritu de Dios están en una lucha interna cuando desobedecen a Dios. Esta esclavitud al pecado causa confusión en la mente. Dice Pablo ahí en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Ya hay una confusión, ¿verdad? No lo entiendo. No aprueba lo que está haciendo. No comprende completamente las profundidades del pecado que todavía está en su corazón. Es obvio que es un hombre confundido. No entiende su propio comportamiento. El pecado siempre nubla nuestra mente. Hace que no pensemos con claridad. Y esta esclavitud al pecado no erradica nuestro reconocimiento de las normas santas de Dios. Pablo está de acuerdo con la ley, confiesa que la ley es buena, que es justa, y a pesar de que es derrotado por el pecado, todavía dice que los caminos de Dios son los correctos y que sus propios caminos son totalmente incorrectos. No está disputando con la ley como si la ley fuera injusta, como si la ley fuera incorrecta. Está diciendo la ley de Dios es justa, es buena. Esta esclavitud al pecado surge de la existencia continua del pecado que mora en nosotros, no de nuestra nueva y verdadera identidad en Cristo. Pablo está concluyendo ahí el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Uy, cuántos han agarrado este versículo y se lo ponen como saco. Este me viene como anillo al dedo. Está buenísimo este versículo, ¿verdad? No, pues no soy yo quien peca, es el pecado que mora en mí. ¿Está diciendo eso Pablo? Pareciera, ¿verdad?, como lo que estamos leyendo. Pero debemos de tener mucho cuidado de no caer en el error sobre los versículos 17 y 20, que dicen esencialmente lo mismo. Pablo no está diciendo, yo no soy el responsable por mi pecado, solo soy una víctima indefensa. Yo no lo hice, fue el pecado que mora en mí. Está reconociendo que hay una lucha interna que tiene lugar en cada creyente. Está personificando ese pecado, no como un invitado de honor que se sienta a la mesa,
Está personificando ese pecado no como un inquilino que paga la renta, sino como un ocupante ilegal en la vida del creyente, no invitado, que es difícil de expulsar. Pero si Pablo comete el pecado, él es culpable por el pecado. Si yo cometo un pecado, soy culpable por mi pecado. Porque cedo a la vieja naturaleza, cedo a la carne, pero el que está pecando soy yo. Está reconociendo que cuando peca, está actuando contra la nueva identidad que tiene en Cristo. Está diciendo, hay un conflicto en mi vida entre las dos naturalezas. Como nuevas criaturas en Cristo, somos responsables de considerarnos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado. Somos responsables de vivir para Dios, vivir para con Dios en Cristo Jesús. Pero también esta esclavitud al pecado muestra que el pecado que mora en nosotros es una fuerza muy poderosa que no podemos controlar por nosotros mismos, que quede bien claro. No la podemos controlar por nuestras fuerzas. Podemos resistir al pecado exteriormente por pura fuerza de voluntad, pero seguirá desgastándote en el hombre interior hasta que te vence. Y en otras palabras, la moralidad exterior no es suficiente. ¿Cuántas personas van en la calle? Yo soy buena persona, yo soy buen amigo, yo soy buen vecino, yo me porto bien, yo hago esto, yo hago aquello. Un dechado de virtudes que no pueden con ellas. Los fariseos eran aparentemente morales, pero el Señor los reprende porque eran hipócritas por la maldad que había en sus corazones. Tienes que juzgar el pecado a nivel del pensamiento. Allí hay que juzgar al pecado. Es tan poderoso el pecado que Jesús describe cómo lidiar con el pecado. ¿Saben cómo lo describió el Señor Jesús? ¿Cómo lidiar con el pecado? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Así dice. Es tan poderoso el pecado que el Señor Jesucristo dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Cómo lidiar con el pecado? Para vivir en victoria constante sobre el pecado que mora en nosotros, necesitamos nada menos que al Espíritu Santo que mora en el creyente. Todos, hermanos, tendemos a minimizar nuestros pecados. Todos tendemos a decir que no es gran cosa lo que hemos hecho. Pero estos versículos deben mostrarnos que estamos lidiando con una fuerza muy poderosa, que quiere controlarnos, que quiere destruir nuestra vida como creyentes. Necesitamos más que fuerza de voluntad. No lo vamos a lograr en nuestra fuerza. Tenemos una batalla interior por la existencia del hombre nuevo y del hombre viejo en la misma persona. Y si cedemos al hombre viejo, la carne, el pecado que mora en nosotros,
nos va a dominar y nos va a esclavizar. Pero por último, la esclavitud del nuevo creyente al pecado se siente como este carrusel de derrota debido a la batalla continua entre las dos naturalezas. En gran parte los versículos 18 al 20 son una repetición de los versículos 14 al 17 y llegan a la conclusión de los versículos 17, la misma conclusión del versículo 20, y este carrusel está dando vueltas y vueltas, y el creyente está dando vueltas y vueltas, y el creyente inmaduro está allí dando vueltas y vueltas y no sabe cómo bajarse. La repetición de estos versículos sirve para recalcar el hecho de que el pecado es más poderoso que la voluntad humana. El pecado es más poderoso que mi voluntad. Que la carne está corrompida y que si lo permitimos, la vieja naturaleza va a dominar a la nueva naturaleza. Eso es lo que pasa en el creyente inmaduro, incluso en contra de nuestros deseos. Así que necesitamos el mismo poder de Dios para vencer el poder del pecado que mora en nosotros. Yo concluiría todo esto con que no hay respuestas en este capítulo a este enorme problema del pecado que habita en nosotros, excepto por esa breve exclamación de esperanza en el versículo 25. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Las respuestas vienen en el capítulo 8. Pero de alguna manera yo pienso que hay una respuesta aquí. Fíjense, a veces Dios nos permite llegar al final de nosotros mismos para que seamos impulsados a confiar solamente en Dios. Nos lleva al final, ya estamos cansados, abatidos, diciendo es que no puedo salir, no, esto es imposible para mí. Nos lleva hasta lo más bajo de nosotros para que aprendamos a confiar en Dios, no en nosotros. Por nuestra orgullosa naturaleza caída, siempre somos propensos a confiar en nosotros mismos. ¿No es cierto que el hombre quiere confiar en él mismo para su salvación? Si me porto bien, voy al cielo. Si hago buenas obras y doy dádivas, yo voy al cielo. Quiere confiar en él mismo para su salvación. Pero también los creyentes muchas veces queremos confiar en nosotros mismos para nuestra santificación, para nuestra vida de santidad, para nuestra vida apartada del mal y de las personas que hacen daño a nuestra vida con sus malas pláticas y sus groserías y sus malos hablados. Y queremos nosotros ser los que deciden si está bien o está mal. El hombre siempre es propenso a confiar en él mismo para su salvación y para su santidad. Dios solamente salva a pecadores que se entregan a su misericordia en Cristo. Y Él tiene que mostrarnos que no podemos conquistar el pecado por nuestra fuerza de voluntad. No lo podemos hacer. Por nuestro esfuerzo, no lo podemos hacer. Si pudiéramos, nos gloriaríamos en nuestra salvación. Pero también como creyentes
Si pudiéramos, nos gloriaríamos en nuestra santidad. Y Pedro tuvo que aprender esa lección difícil, hermanos, negando a su Señor 3 veces. No, Señor, no te acontezca eso. Nunca te voy a negar, nunca, jamás. Antes que el gallo cante, Pedro, me vas a negar 3 veces. Pedro confiando en que por sus fuerzas podía hacerlo. Y no pudo, ¿verdad? Negó al Señor. Tenemos que aprenderlo. Pasando por Romanos 7, en el carrusel de resolución y fracaso, hasta que aprendamos que la victoria no está en nosotros, está en el Señor. Bob es un sobrevedor en el área de Dallas, en Texas, y él dice: el problema de muchos cristianos no es su desesperación como la de Pablo, sino la falta de desesperación. Llegamos al final de nosotros en total desesperación. Nunca vendremos a Cristo porque no lo necesitamos. Así es el incrédulo, ¿verdad? Yo puedo, yo me voy al cielo. ¿Yo? ¿Tú? Hasta que no estemos en total desesperación, nunca vendremos a Cristo. Y hasta que veamos que la magnitud de nuestro problema de pecado en el hombre interior y la lucha que hay entre el hombre nuevo y el hombre viejo, continuaremos diciendo que está todo bajo control porque somos muy morales. Y el primer paso para salir de este carrusel del pecado es clamar como lo hizo Pablo en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está el primer paso. Miserable de mí. Ya llegué a lo más profundo. Ya no puedo, no tengo fuerzas, no sé. Por mi voluntad no puedo salir, pero me rindo, Señor, a ti. Tú eres mi fuerza. Tu espíritu mora en mí. Tú eres quien me va a sostener y darme la victoria sobre el pecado. La respuesta es clara. Dios nos hará libres por medio de Jesucristo, nuestro Señor.